Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Isabel Monroy Castillo, soy cronista del municipio de San Luis Potosí y profesora investigadora del Colegio de San Luis. Me da mucho gusto volverles a dar la bienvenida a este programa denominado Historias de San Luis, que por razones de la pandemia y después por desorganización no pude volver a iniciar antes, pero ahora ya estamos de regreso. Y el día de hoy vamos a platicar sobre las estaciones del ferrocarril en el estado de San Luis Potosí. Claro, podríamos hablar nada más de la ciudad, pero hoy vamos a hablar de las estaciones de ferrocarril en el estado de San Luis Potosí. Y para ello traigo dos obras. Una de ellas es un camino olvidado, las estaciones de ferrocarril en el estado de San Luis Potosí, línea México-Laredo del Ferrocarril Nacional Mexicano. Y el otro se llama Camino de Hierro al Puerto, estaciones de del Ferrocarril Central Mexicano en el estado de San Luis Potosí. Ambas obras son obra de la doctora María de la Luz Carrega Lamadrid y Begoña Garay. Ambas son invitadas a este programa. Nada más voy a decirles algo más sobre estos libros. Este libro salió en 1999, actualmente se encuentra agotado, y este otro salió 4 años después y también se encuentra agotado. Esperemos poder hacer pronto una reedición, al menos de carácter electrónico, para que ustedes puedan disfrutar de estas obras. Entonces voy a presentar a nuestras invitadas el día de hoy. Es la doctora María de la Luz Carrega Lamadrid y la arquitecta Begoña Garay. Bueno, me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy aquí y yo quería preguntarles si nos pueden platicar en una primera instancia ¿por qué se les ocurrió hacer este trabajo? ¿Por qué las estaciones de ferrocarril? Ya sabemos que el ferrocarril fue muy importante a finales del siglo XIX y las dos líneas se cruzaron en la ciudad de San Luis Potosí. Una conectaba con el puerto de Tampico y la otra era la conexión entre la frontera del norte y la Ciudad de México. Pero ¿por qué se les ocurrió escribir sobre las estaciones de ferrocarril? Bueno, las dos nos interesamos mucho por el patrimonio cultural, por el patrimonio construido. Las dos veíamos que no solo las estaciones, otro tipo de patrimonio, estaban desapareciendo, estaban olvidadas, nadie las cuidaba, nadie volteaba a mirarlas. Entonces, en vías de dar a conocer la importancia de este patrimonio fue que nos interesamos. Por otro lado, Begoña, que ahorita nos platicará, también tenía cierta vinculación con ferrocarril. Y aquí yo nada más hago el paréntesis, porque además de nosotras dos, también estuvo en el proyecto el arquitecto Jesús Narváez, que bueno, ya no está con nosotros, pero y que no quiso aparecer. No nos dejó que apareciera su nombre en el primer libro, pero en el segundo sí lo obligamos a que apareciera. Así es, la problemática del ferrocarril y sus estaciones, porque pues el ferrocarril es una dimensión muy muy grande que abarca muchas cosas, patrimonio tangible e intangible, pero finalmente vino a estar más amenazado, sobre todo después de que se hizo la concesión a la iniciativa privada de las líneas más o menos en 1997, entonces las estaciones se dejaron de utilizar como tales. Las estaciones sobre todo de pasajeros, entonces el deterioro se aceleró. Nosotros de alguna manera pues lo notamos y creímos conveniente llevar a cabo un recorrido, un inventario, un registro de este patrimonio en el estado de San Luis Potosí, que bueno, pues es nuestra área de jurisdicción donde nosotros es más fácil que trabajemos por la naturaleza de nuestro trabajo, y entonces fue así que decidimos pues irnos a la aventura y empezar con una línea que es la México-Laredo, y se nos dio la oportunidad de hacer la otra, que es la Aguascalientes-Tampico. Bueno, antes de proseguir con estas dos líneas, de acuerdo a lo que ustedes muy bien investigaron y establecen en el libro, los ferrocarriles en México comenzaron más o menos la primera concesión hacia el año de 1837 y el propósito era construir la línea ferroviaria que unía a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz.
¿Podrían explicarnos por qué se tardó tanto de 1837 a 1880? O sea, ¿por qué hay tanta distancia entre una línea ferroviaria y la otra, y las nuestras? A ver, el interés de ferrocarriles, o el interés en ferrocarriles aquí en México, yo lo tengo registrado desde el gobierno de Guadalupe Victoria, el primer gobierno presidencial, la primera República Federal. Hay un decreto donde se le otorga al presidente la facultad de otorgar concesiones para vías de ferrocarril. Efectivamente, pasaron muchos años, hasta los años 30 se da la concesión. No solamente se da esta, se da la concesión para la México-Veracruz. Hay varias concesiones más para la línea a Tampico. Sin embargo, aquí hay varios motivos del retraso. Uno de ellos podría ser, y es muy fácil, la inestabilidad política, la inestabilidad económica que había en el país, las continuas guerras y demás. Pero la otra también es el desconocimiento de la tecnología. Yo no me atrevería a decir que no había capital para invertir. Había desconfianza para invertir, pero sobre todo el no conocer la tecnología hacía que estos proyectos fueran muy caros. Y esto pues nos lleva casi todo el siglo XIX, porque es hasta 1873 que se inaugura el primer ferrocarril, la primera línea completa en el país, que es la México-Veracruz. Efectivamente, para el caso de San Luis, la primera línea se inaugura en 1888, que es la del Ferrocarril Nacional Mexicano, la línea México-Laredo, y 2 años después la línea Aguascalientes-San Luis-Tampico, que en realidad esa era la que le interesaba a los potosinos. Esa era la que los potosinos estaban buscando desde las primeras décadas o desde mediados del siglo XIX. No, desde las primeras décadas, porque el sueño de la gente de San Luis Potosí era realmente tener una salida de su productividad, de su producción hacia el puerto de Tampico. Claro, después de la Guerra México-Estados Unidos, cuando quedamos por la pérdida de más de la mitad del territorio, cuando quedamos exactamente en el centro geográfico de la República Mexicana, ese interés se acrecentó, pero está desde los primeros años del siglo XIX. ¿Sí? Y yo no sé aquí, Isabel, yo tengo una pregunta que algún día espero, una pregunta de investigación que algún día espero responderla, si la vida me da chance. La idea era, y el argumento para el ferrocarril a Tampico era recuperar el lugar como centro comercial, como centro abastecedor. Y el ferrocarril iba a resolver eso. Yo primero no tengo muy claro en qué momento San Luis era realmente el centro abastecedor nacional, porque lo que alegaban es Veracruz nos quitó el lugar, sí, con la línea de ferrocarril. Pero también lo que encontré es que el Ferrocarril Central Mexicano construye la línea Tampico y 2 años después de haberla construido pide autorización para rodear la ciudad de San Luis, porque tardaba mucho tiempo en entrando a la ciudad y no le ayudaba, o sea, no obtenía muchos recursos. Entonces eso me da pista de que pues, la ciudad tampoco se detonó comercialmente con el ferrocarril, pero sí es una pregunta que algún día espero responder. A ver, te contesto lo poco que sé de acuerdo a las investigaciones. Y ahorita pasamos con doña Begoña. Mira, a partir de la independencia, cuando se abren las puertas del país a los extranjeros, comienza a haber un flujo extranjero muy importante que entra por Tampico, y con los extranjeros entran las mercancías. ¿Por qué entra por Tampico y no por Veracruz? Porque en Veracruz había muchos problemas, entre ellos la cantidad de trabas que les ponían a los extranjeros y a sus mercaderías para ingresar al país. Entonces San Luis, en ese momento, o sea, la primera mitad del siglo XIX, se convierte en un centro abastecedor. Viene Tampico, la línea de comunicaciones Tampico-San Luis Potosí por carreteras, por caminos carreteros, por supuesto, y de aquí se distribuía a muchos lugares: Durango, Guadalajara, Querétaro, Puebla, la Ciudad de México. Era como un circuito alterno.
camino a Veracruz siempre estuvo disponible, pero era mucho más caro y mucho más difícil. Ahora no sé, Begonia, si quieres añadir algo, por favor. Sí, bueno, yo creo que esta parte de la cuestión tecnológica también fue un factor muy importante, sobre todo porque nuestro país tiene un relieve muy accidentado, tiene unas diferencias de nivel muy grandes desde lo que es el centro y hacia, por ejemplo, el Golfo de México, no se diga del otro lado, hacia el Océano Pacífico. Entonces, resulta que construir un ferrocarril en nuestro país era sumamente difícil, dado que la pendiente máxima que tenía que tener un ferrocarril era del 10% para no descarrilarse. Entonces, en este sentido, por eso hay una lógica en que la línea México-Laredo haya sido la primera que se haya desarrollado, porque sigue la planicie central en términos generales sin muchos accidentes. Sin embargo, la Aguascalientes-Tampico es muy, muy difícil. De hecho, hasta nosotros tenemos una de las pendientes más abruptas dentro de lo que es la infraestructura ferrocarrilera cercana a Tamazopo. Entonces, por eso también fue muy difícil. Aparte del desconocimiento tecnológico, los procesos industrializados de la construcción inclusive del ferrocarril, la logística para hacerlo y sobre todo pues esta cuestión geográfica que fue tan difícil pero que se resolvió finalmente. Por eso también el de Veracruz a México se tardó tanto. Sí. Bien, bueno, pero y no es una cuestión menor todo el asunto de echar a andar el ferrocarril y la máquina de vapor, ¿verdad? De eso también hablan ustedes un poco en su trabajo. A ver, ¿podrían platicarnos, por favor? Sí, las empresas, bueno, todos sabemos que la época de la expansión ferroviaria en México, o sea, cuando se construyeron mayor cantidad de kilómetros y demás, fue durante el Porfiriato. Y la construcción de ferrocarriles se hizo a partir de concesiones. El gobierno federal otorgaba la concesión a una empresa privada para que construyera la línea de tal a tal punto. El trayecto se iba definiendo posteriormente. Lo que interesaba originalmente era el punto de partida y el punto de llegada. La concesión también hablaba de que se les daba una subvención por número de un recurso, por número de kilómetros construidos. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y ahorita Perfecto, regresamos? para hablar de cómo obtuvieron recursos. Sí. Por cierto, no les comenté que este programa en especial lo estamos grabando en el Museo del Ferrocarril. ¿Y por qué en el Museo del Ferrocarril? Porque el Museo del Ferrocarril ocupa una antigua estación de tren. Y por esa razón pensamos que el mejor lugar para hacer este programa podría ser aquí en este museo. Y estábamos platicando, Luz, sobre la inversión y cómo está esta cuestión tecnológica. Ok, sí, ya hablábamos también de los recursos, cómo los obtenían. Decía yo que el gobierno federal daba la concesión a la empresa privada para que se construyera la vía y le daba una subvención, un dinero por cada kilómetro construido. Aquí sí quiero nada más aclarar, efectivamente hubo muchas empresas o varias empresas extranjeras que construyeron el ferrocarril, pero los ferrocarriles no eran propiedad de la empresa, eran propiedad del país, de la nación, estaban concesionados. Y en estas concesiones se estipulaba también que la empresa iba a tener acceso al agua, a la madera y a la tierra que necesitara. Se ha pensado que la construcción de ferrocarriles en México prácticamente desforestó el país. Hay gente que dice que, que fue una tala indiscriminada de árboles. En los contratos se obligó a las empresas a sembrar para reponer lo que destruían, sobre todo cuando hablamos de terrenos que pertenecen a las haciendas. Las empresas efectivamente podían comprar montes para utilizar la madera, al principio solamente para leña, para hacerla carbón,
porque como los los durmientes necesitaban el tratamiento con queroseno y en México no había ese tratamiento, los rieles eran importados. Para la línea, las 2 líneas que cruzaron San Luis, estos durmientes fueron todavía importados. El agua se obtenía también en los terrenos por los que pasaba la vía, donde en el caso de San Luis básicamente las empresas hicieron contratos con los hacendados. Aquí no se afectaron tierras indígenas, fueron haciendas, y las haciendas donaron la tierra para que cruzara la vía, el agua y la leña que se necesitaba. Es importante comentar que en el caso del agua se facultó a las empresas para construir las obras que necesitaran para surtirse de agua, y hubo casos en los que se construyeron presas, como por ejemplo en Cárdenas. A la salida de Cárdenas vemos ahí la presa que se construyó, pero los contratos siempre dijeron: se construye, cualquier obra que se construya queda para beneficio de la hacienda puede utilizar estos recursos. Aquí Begoña, Pero a ver, espérate, antes de que le pases el micrófono a Begoña, empezaste a hablar del carbón y luego ya te fuiste con los rieles. Entonces, ¿por qué es importante el carbón? Porque estamos hablando de máquinas de vapor, de máquinas que funcionan con carbón. Lo cual provocó estas máquinas, ahorita estoy recordando, también algunos cambios en los reglamentos de construcción. Por ejemplo, quedó estipulado que en lugares como en Río Verde o en otras poblaciones no se pudieran construir techos de 2 aguas con palma por donde cruzaba el ferrocarril, porque las chispas de la locomotora podían causar los incendios. Entonces, las locomotoras funcionan con vapor y se utiliza o carbón mineral o se utiliza leña que también vendían o que extraían los mismos empresarios ferrocarrileros. Bueno, ¿y cuándo pasamos de carbón a otro tipo de combustible? En la década de los 60. Entre los 50 y los 60 hay un cambio tecnológico del siglo XX, hay un cambio tecnológico muy importante porque se pasa al diésel. Inclusive aquí en San Luis, la Casa Redonda, que todavía existe en la parte de atrás justamente de este edificio, a unos cuantos metros, digamos, bueno, pues hubo un cambio inclusive para el mantenimiento de las nuevas máquinas con una nueva tecnología que ya se derivaba del uso del diésel. Sin embargo, bueno, pues todavía muchas de nuestras abuelas nos contaban, ¿verdad?, de cómo era la impresión de cómo llegaba la máquina de vapor a las estaciones donde temblaba el suelo. Eran máquinas increíblemente grandes, porque sobre todo en la línea México-Laredo, pues se utilizaban de las más grandes, como la Niágara, por ejemplo. Y entonces ya se ha de imaginar uno la nube de vapor que se generaba por motivo del vapor, pero también pues estas chispas, ¿no?, motivo de la combustión del carbón, que era necesario para que el agua se calentara y pudiera la máquina andar. Entonces sí es muy interesante esta cuestión tecnológica, inclusive en las vías, ¿no?, porque las vías en un momento tuvieron una dimensión más angosta y luego fue necesario en algunas líneas cambiarla para que esas máquinas pudieran ser más grandes y tuviera más productividad la línea, pudiera jalar más vagones y pudiera pues generar más carga entre sus destinos. Bueno, lo que yo me acuerdo también es que gran parte de las líneas de ferrocarril que llegaban a la frontera norte conectaban con las líneas de ferrocarril norteamericanas. Y entonces pues me imagino que deberían de haber tenido exactamente las mismas dimensiones las vías, si no pues cómo pasas de un riel angosto de una vía angosta a una vía ancha. De hecho, por eso la línea original, la México-Laredo, la del Nacional Mexicano, se construyó con vía angosta, porque conectaba la empresa que tenía sus ferrocarriles efectivamente en Estados Unidos. Su red ferroviaria en Estados Unidos era de vía angosta, pero al paso del tiempo fueron adoptando todos poco a poco la vía ancha, entonces se vio obligada a cambiar. En el caso de México, yo
no me gusta hablar de la red ferroviaria mexicana en el siglo XIX, porque estamos hablando de algunos ferrocarriles con vía ancha y otros con vía angosta. O sea, no me acuerdo de las medidas exactamente. Si mal no recuerdo, la vía angosta mide 90 centímetros entre riel y riel, y la vía ancha mide como 1,25 m. O sea, obviamente el equipo rodante, las locomotoras, pues no pueden funcionar. Entonces tampoco podían hacer cruces o sea, intercambios, una red como tal. Había que bajar la carga y volverla a subir y pues sí, era un poco complicado. Sí, bueno, y a ver, ¿qué más, otros aspectos tecnológicos que se desarrollaron gracias al ferrocarril? Bueno, lo que pasa es que cuando vemos la vía, vemos los rieles y aparentemente es un camino fácil, pero sin embargo no es así. En realidad, cuando vemos una vía estamos hablando de dos caminos, si podemos decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando se hace un camino normal, o sea, un camino real, era sí, una base y un camino empedrado o no, con cierto tipo de trabajo en superficie. Aquí teníamos que tener un terraplén bien compactado, porque tiene que estar calculado para los pesos de la locomotora y todos los vagones. Entonces tiene que haber un trabajo de ingeniería muy preciso, que era lo que hablábamos al principio, de esta cuestión tecnológica que en México todavía no alcanzaba un nivel. Por eso es necesario de alguna manera importar la tecnología, o que las mismas compañías norteamericanas sean las que traigan sus tecnologías de construcción, pero luego sobre de ese terraplén, que tiene que tener pasos de agua, drenajes, puentes, toda una infraestructura caminera, sobre de ese va la parte del balastro, que es este material como grava, que permite absorber cierta vibración y que no se muevan los rieles, y los rieles mismos con los durmientes, que en un principio, como ya señaló Luz, eran de madera, y en fechas recientes empezaron a cambiar a concreto, pero en realidad, bueno, pues el juego de los materiales también permitían que hubiera cierta estabilidad, entonces no era cualquier cosa. La otra pues es también el manejo de los tramos, ¿no? La logística y cómo se mantenía. Pero bueno, esa es una historia muy particular, sobre todo si se refiere a que hay diferencias en esa logística administrativa entre las compañías, por lo menos las que nosotros analizamos. ¿Podrías comentar un poquito más sobre esto? Sí, para claro. nuestro público televidente. Por ejemplo, en la línea que fue la primera que digamos recorrimos con todo el detalle, que es la que va hacia Laredo, México-Laredo, evidentemente ahí la división administrativa para poder gestionar toda esta línea de ferrocarril estaba muy bien organizada, en divisiones, en secciones, y bueno, cada sección, que aproximadamente tenía 18 kilómetros de largo, tenía cada una su estación, fuera o no de pasajeros, pero sí tenía que haber un sitio en donde habitaran los peones de sección, así se llamaba justamente, que le daban continuamente mantenimiento a esa vía. El tipo de construcción es muy homogénea, están muy bien clasificadas, digamos, por jerarquías o por uso. Cada una de las estaciones, casi todas son de piedra, casi todas son con techumbres a dos aguas de armaduras de madera. Antes las techumbres eran de un material que se llamaba ruberoide, que era, digamos, un plástico, un polímero natural, pero luego ya se fueron cambiando a láminas, ¿no? Con duelas de madera, a veces en el área de pasajeros, con el partido arquitectónico muy parecido. Sin embargo, en la línea Aguascalientes-Tampico, la construcción no es tan homogénea, porque no se construyeron todas, digamos, en la misma temporalidad, sino que empezaron a hacerse las estaciones de acuerdo a la funcionalidad que requería cada espacio, cada sitio, que muy posiblemente pues, se iba gestionando por los dueños de las haciendas o los poblados. Entonces tenemos desde vagones de madera hasta edificios de tabique, de barro, también tenemos espacios de piedra, o simple y sencillamente casetas con tablones. Entonces hay ciertas diferencias, pero el manejo logístico de las secciones siguió y se implementó a nivel nacional, sobre todo ya en el siglo XX. Bueno, pero hay otro aspecto tecnológico que no hemos mencionado y que creo que fue muy importante, que es la introducción de la red telegráfica junto con las vías de ferrocarril. A ver, ¿qué nos pueden platicar sobre eso? Bueno, si quieres, así rápidamente, después ya la parte histórica, porque es importantísimo. El ferrocarril posiblemente no hubiera podido funcionar de la manera tan eficiente como lo hizo, en una época en donde pues, las comunicaciones todavía no son lo que son ahorita, por ejemplo, pero el reloj y el telégrafo. La precisión del reloj
y el telégrafo hizo posible que esa red funcionara de una manera muy, muy eficiente. Y entonces no había una estación, sino había un telégrafo. Para irse comunicando los itinerarios, los mismos maquinistas tenían que ir conociendo qué pasaba adelante. Entonces, pues bueno, fue un cambio tecnológico increíble de aquel camino con mulas, en donde a la buena de Dios saber yo qué me encontraba, a tener la certeza de ir sabiendo qué pasaba y al mismo tiempo pues comunicar a las personas, no nada más físicamente, sino también por medio de un medio como el telégrafo, que me imagino yo el impacto tecnológico que tuvo en ese momento. Sí, el telégrafo comienza a funcionar en el país antes de la llegada del ferrocarril, por ahí de mediados del siglo XIX, si mal no recuerdo. Pero el ferrocarril es el que le da el impulso o cuando se extiende el telégrafo rápidamente y y por muchos kilómetros, pues, porque las concesiones también incluían la obligación de instalar un telégrafo en cada estación, exactamente por esto que nos dice Begoña, para de una estación avisar a la siguiente que ya iba saliendo el tren, o que el tren era muy grande, o que etcétera. Y así era como estaban comunicados. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Perfecto. Y ahora regresamos con las estaciones del Ferrocarril Nacional Mexicano. Ciertamente, el tema es muy interesante, pero no tenemos tampoco toda la tarde para estar aquí platicando sobre las estaciones del ferrocarril. ¿Qué te parece, Luz, si comenzamos a hablar sobre las estaciones del Ferrocarril Nacional Mexicano, es decir, la vía México-Laredo? Ok, sí, me parece perfecto. Lo primero que yo quisiera decir es que por estación lo que se quiere decir es un punto considerado en el horario del ferrocarril. ¿Qué quiero decir con esto? Es un lugar donde el ferrocarril va a detenerse, haya o no haya una construcción. Había estaciones bandera, que se conocían así, donde el ferrocarril no se detenía si no se ponía una bandera en algún árbol o en alguna señal. Quería decir que había carga ahí que llevar, o alguien que iba a subir al ferrocarril. Entonces, lo segundo, porque le voy a pasar ahorita el micrófono aquí a Begoña, lo segundo es que el recorrido que nosotros hicimos para la estación México-Laredo nos arrojó un total de 21 estaciones, 21 lugares donde el tren paró en el territorio potosino en algún momento, desde que se inauguró en 1888 hasta que se publicó el libro en la década de 1990 del siglo XX. Estas estaciones del Ferrocarril Nacional Mexicano prácticamente fueron las mismas que se establecieron cuando se construyó el ferrocarril. Caso contrario lo vamos a ver con el Central Mexicano, donde el Central Mexicano originalmente estableció 28 estaciones y Ferrocarril Nacionales de México en el siglo XX manejaba cerca de 75 estaciones que se fueron estableciendo por necesidad y por petición del público. Entonces yo creo que aquí Begoña nos puede explicar bien. Ella hizo una propuesta para definir los distintos tipos de estaciones que hay en San Luis, de los cuales tenemos prácticamente todos, y algunos ejemplos que podemos comentar. Sí, bueno, brevemente, rápido, en efecto, había un gradiente, digamos, en la jerarquía de estos puntos de parada o estaciones que se referían primero pues a una simple parada con una bandera, donde un señalamiento decía si se paraba o no el tren, podía o no pararse dependiendo de la señal que estaba allí, pero era un punto destinado y determinado, no se podía parar en otro lado, donde no hubiera una autorización en donde parar el tren. La segunda son las estaciones, digamos, de mantenimiento, en donde solo hay las casas de los peones, una pequeña estructura, en donde sí ya hay construcciones, pero sí ya están las casas de los empleados que hacen, digamos, el mantenimiento de la sección. La tercera son pequeñas estaciones un poquito más grandes, en donde tal vez no está tan grande o no aparece tan claro el área del express o donde
digamos, había una especie de intercambio de carga un poquito más grande. Y luego están las estaciones, digamos, normales, como las que nosotros conocemos, en donde sí hay un partido arquitectónico muy particular y tal vez son las construcciones que distinguen y que se identifican más como estaciones, ¿verdad? No nada más ese punto donde para el tren, sino allí, que ya tienen un espacio para pasajeros, tienen un espacio para el express, hay un espacio centralizado con un mirador, así se le llama en saliente, en donde está el telegrafista y está el jefe de estación, y atrás de eso está la taquilla. Pero no es nada más esta construcción, digamos, hay un territorio en la estación en donde hay un ladero, o sea, en donde es posible que haya el tren se desvíe y descanse en ese lugar. Están también algunas veces las bodegas, que guardan herramienta y otro tipo de cosas, pero siempre en todas las estaciones va a ser común que nos encontremos también las obras necesarias de infraestructura para que el material rodante siga. Esto es un tanque de agua elevado, que son también símbolos que ahorita muchas veces se conservan de estas estaciones. Después de estas estaciones normales vienen las que ya son de rango, por ejemplo la de Vanegas, en donde ya hay, instalaciones de mantenimiento, talleres, es una estación más grande y en donde también reside una autoridad mayor que forma parte de esta administración, y también están las grandes estaciones o terminales como esta donde estamos aquí, ¿verdad? Que son estaciones de bahía, tienen su propia entrada, no son paralelas como casi todas, que están paralelas a la vía. Aquí tiene su propia entrada, es una bahía, y en donde ya tenemos una serie de instalaciones muy importantes, ¿no? Grandes talleres, las casas de las personas, de los empleados de rango, las casas de las personas, digamos, de mantenimiento, bodegas, etcétera, etcétera. Entonces aquí en San Luis nosotros tenemos ejemplos de todos, es una riqueza arquitectónica muy interesante, que junto con la vía ya como un elemento construido, pues forman parte de este acervo de patrimonio industrial con el que contamos, ¿no? Aquí en San Luis. Bueno, también es cierto que la estación que actualmente utiliza el Southern Kansas City fue la antigua estación del Ferrocarril Nacional Mexicano. Sí. Y según tengo entendido, se trajeron los planos de los Estados Unidos y vinieron incluso carpinteros norteamericanos para poder trabajar dentro de la estación. Pero a ver, Luz, tú platícanos un poquito más. Efectivamente, no me acuerdo qué lado de la Alameda es el oriente. El oriente. La estación que se ve al oriente que está al oriente de la Alameda fue la estación original del Ferrocarril Nacional Mexicano, la línea hacia Laredo. Y cruzando Universidad, la estación de carga también fue original, o sea, también es original. En el caso de la estación San Luis, de esta estación, en la clasificación de Begoña, ella en los libros se ve que le da el rango de terminal, ¿sí? Porque aquí terminaba, o sea, aquí las características de la estación son similares a las estaciones del final de la vía. Efectivamente, para la construcción de las estaciones, los ingenieros, los arquitectos que hicieron planos y demás son extranjeros. En el caso del Nacional Mexicano y del Central, mayoritariamente estadounidenses. Y sí, lo mismo que para construir la vía, los ingenieros eran extranjeros. Para el caso de las estaciones, también para hacer el trabajo más detallado, también trajeron personal extranjero. Bueno, sé que se contrataron también personas sí, en México, pero inclusive los salarios eran muy diferenciados. Y así como fue en la construcción, también fue en la operación de los ferrocarriles. Sí, efectivamente, los mexicanos comenzaron a contratarse. Hay notas en el periódico que, bueno, de repente pueden sonar simpáticas, pero que también nos reflejan lo que estaba pasando en esos años, cuando se empiezan a quejar de que a los mexicanos los están contratando solo para los puestos más bajos y que cuando ocupan, incluso en esos puestos, cuando tienen un homólogo, un extranjero que está ocupando el mismo puesto, le están pagando más al extranjero que al mexicano. Esa fue una queja constante. ¿Cómo aprendió el mexicano esto de la tecnología? Viendo.
porque ahora sí que mirando al de al lado cómo lo hacía, al extranjero cómo lo hacía, porque los manuales para echar a andar las máquinas o cualquier cosa estaban en inglés. Y además estamos hablando de un índice de analfabetismo muy alto. Entonces, sí se contratan. ¿Dónde tienen problemas? Por ejemplo, para la construcción de la línea del Central Mexicano, la parte que cruza la Huasteca, ahí hubo muchísimo problema para conseguir mano de obra para su construcción, por las altas temperaturas y por la cantidad de agua. Entonces la gente pues empezaba a hacer mucho calor o empezaban las lluvias y se retiraba, se regresaba al campo. Entonces ahí cada rato solicitaban trabajadores, incluso trajeron jamaiquinos para poder construir esa línea que tardó mucho en construirse. En los talleres trabajaron, decía yo, mexicanos con extranjeros, sí, como decía la doctora Monroy, los extranjeros mejor pagados, pero aquí también hay otra cosa interesante. Este personal que entró a trabajar a los talleres aprendieron nuevos oficios y en muchos casos con ese oficio establecieron talleres familiares, o sea, talleres en su casa donde los hijos aprendieron el oficio y siguieron trabajando pues en ese oficio, pues en esa actividad. Y la otra cuestión es que también el ferrocarril introdujo la mano de obra rodante. Había muchos trabajadores de ferrocarril que vivían sobre carros de ferrocarril con su familia. Estos carros tenían escuelas, tenían servicio médico y demás, y el ferrocarril se iba moviendo, este ferrocarril de trabajadores, para hacer los arreglos que se necesitaban a lo largo de la vía. Antes de irnos a corte te voy a hacer una pregunta y en la siguiente sección respondemos, que es, ¿podrías mencionar algunas de las estaciones del Ferrocarril Nacional Mexicano? Claro que sí. Vamos a corte. Bueno, la pregunta era que si nos podías platicar sobre las estaciones, algunas de las estaciones del Ferrocarril Nacional Mexicano en San Luis Potosí. Bueno, es una riqueza arquitectónica interesante. Aquí mismo en San Luis, la estación de pasajeros, porque tenemos también la estación de carga, que es la que está hacia el sur, digamos, de la calle de Universidad, pues tecnológicamente es una innovación, porque si bien la vemos de piedra, sin embargo, su sistema constructivo es mixto porque sus techumbres ya presentan estructuras de metal con cascajo, y cuando vemos nosotros la dimensión de los sillares, para que digamos estas piedras que se colocan para los muros, pues vemos que ahí hubo un trabajo especial porque hay inclusive sillares que tienen 3 metros de largo. Eso a mano evidentemente no se puede construir, para eso se necesitaba una grúa. Entonces ya estamos hablando de que si bien hay una expresión tradicional asociada a los lenguajes del ecléctico porfiriano, ¿verdad?, industrial sobre todo, sin embargo aquí hay un manejo tecnológico de la estación que yo invito a que la gente venga y conozca y lo vea con ese detalle. Otras estaciones muy interesantes son, por ejemplo, las de Real de 14, que se hacen un poquito después de la línea, son las únicas que se hacen un poquito después, pero muy cercana a la fecha, y en donde nosotros llamemos también un lenguaje muy trabajado en la piedra y en las argamasas, y toda esta parte, aunque continúa este partido arquitectónico que ya se había platicado, que está la estación, el express y en medio las partes administrativas. Hay estaciones muy sencillas pero muy significativas como la de Villa de Reyes. Hay estaciones muy asociadas a las haciendas, como ejemplo la de Jesús María, que es que allí inclusive había un pequeño vagón, una pequeña vía de Ocavil o de riel muy angosto, en donde un pequeño carrito, un pequeño vagón llevaba de la estación a los dueños de la hacienda a su sitio. Y también tenemos, por ejemplo, la estación de Vanegas, que es muy interesante porque es de las más grandes y porque también allí tiene las áreas de talleres, ¿verdad? Y bueno, pues a lo largo y ancho también, por ejemplo, la de Venado, la de Charcas, que también tiene su importancia.
Y bueno, pues estas pequeñas paradas que por ahí tenemos, que todavía nos muestran esas estructuras para los trabajadores, que a veces son un poquito invisibles, pero que ahí están presentes. Lástima que ya no hay tren de pasajeros para recorrer la vía, ir observando todas estas estructuras. Bien, muchas gracias. A ver, Luz, hace ratito estábamos mencionando de estas casas rodantes. ¿Puedes hablar un poquito más de las casas rodantes? Sí, son vagones, como el que tenemos aquí en la parte de atrás, aquí en el museo se muestra uno. Son vagones donde vive una familia o dos familias. Y en el vagón de al lado viven otras dos o X familias. En este tren, digamos, aparte de estos vagones que son casa-habitación, llevan también un vagón que es la escuela, donde los niños, hijos de estos trabajadores, toman clases y demás. Y estos campamentos rodantes, que así los conocían, son donde vivían los trabajadores de la vía. La vía, pues como cualquier cosa construida, pues necesita mantenimiento. Entonces, que si se salpaba uno de los clavos, que si se movía el riel, que si faltaba el balasto, etcétera. Entonces, estos trabajadores, en lugar de concentrarse, no sé, por ejemplo, en la ciudad de San Luis, y de aquí hacer el recorrido de 80 kilómetros para llegar al punto donde se necesita el trabajo, pues más bien ellos viven sobre estos vagones, más cerca de los lugares donde se requiere hacer el trabajo. Bien, también sé que, por ejemplo, algunos de los primeros testimonios que tenemos de migrantes mexicanos a los Estados Unidos, ellos relatan que en los campos de cultivo vivían en vagones de ferrocarril. ¿Sí? Sí, así es. Y hasta la fecha hay lugares, por ejemplo en Río Verde, en los alrededores de la estación de Río Verde, vamos a encontrar vagones de ferrocarril donde que están siendo habitados como casa-habitación actualmente. Ahora, ahorita que mencionabas a los migrantes, el ferrocarril también impulsó, digamos, la migración. Claro. Las empresas extranjeras, las empresas estadounidenses, contrataban trabajadores mexicanos para atender las vías en Estados Unidos y los movían obviamente a través del ferrocarril. Ahora, otra cosa que hicieron las estaciones, para regresar ya el micrófono, una cosa bien importante con las estaciones que yo no quiero que se nos olvide, es que yo diría la mayoría de estas estaciones fueron el detonante para el surgimiento de una población. El caso de Vanegas, por ejemplo, y el caso de Cárdenas eran haciendas y la población se fue formando. El centro histórico, o sea, el centro, pues sí, histórico de Cárdenas no es o sea, lo que es el centro histórico es la estación de ferrocarril. Vanegas lo mismo, creció alrededor de la estación. Sí tenemos casos también al contrario, donde el que no hubiera una estación, el que no pasara el ferrocarril por ahí, pues llevó a la decadencia a la población. Por ejemplo, el caso de Alaquines, ¿sí? Que era muy importante en la ruta comercial, lo mismo que Ciudad del Maíz, pero al no pasar cerquita el ferrocarril, pues empezó a decaer la economía. Sí, pero esos dos ya están dentro de la línea del ferrocarril central mexicano. Ya. A ver, ¿qué nos platica de las dos del ferrocarril central mexicano? Bueno, de las estaciones del ferrocarril. Como ya se dijo, es una ruta muy difícil desde el punto de vista técnico para trazo y construcción. Y bueno, uno podría esperar que por lo mismo tal vez hubiera la misma homogeneidad que nosotros encontramos en la México-Laredo. Sin embargo, no. Aquí las estaciones son muy diferentes unas de otras. Cabe destacar que, bueno, esta donde estamos nosotros, en algún momento unificó a las dos líneas, la del Nacional y la del Central Mexicano, en una sola estación de pasajeros, que era una gran estación, parecida tal vez a la que ahorita se conserva en Querétaro. Tal vez fue el mismo arquitecto el que la hizo. Sin embargo, esa estación, que como ya bien se dijo, es una línea terminal, porque es una bahía donde llega y sale el ferrocarril, se quemó en los inicios del siglo XX,
y entonces tuvo que ser sustituida por esta que estamos aquí, que ya es, digamos, un ejemplo de arquitectura art déco de la modernidad posrevolucionaria, ¿verdad? Que hizo el arquitecto Ortiz Monasterio, que no deja de ser un ejemplo de ya las nuevas formas de la visión en el transporte. Ya tenemos un gran lobby interior, etcétera, etcétera. Entonces, pues, si bien de lo que queda de la antigua estación quemada, pues es la barda que está justo enfrente, y el espacio frontal, el atrio, eso también pertenecía a esa estación. Esta tuvo que ser renovada totalmente. Pero tenemos otros ejemplos, por ejemplo, la de Ciudad Valles, que es una estación muy larga, muy parecida a las del Nacional Mexicano, también es de mampostería, 2 aguas, el mismo partido arquitectónico. Tenemos la de Justino, que está en un lugar muy raro, porque está cercano a Hualulco, pero no necesariamente pegado a la población, que es de tabique aparente. Tiene un trabajo de ladrillo aparente muy interesante. Tenemos vagones sueltos, muchos ya desaparecidos, que se ponían improvisadamente para lograr una pequeña estación, como es en La Techa y muchas de la Huasteca. Tenemos la estación de Río Verde, que es una espuela. O sea, no está directamente en la vía, sino que es una espuela, era un sitio económicamente muy importante, sobre todo, bueno, eso Luz lo sabrá mucho mejor que yo, pero es interesante cómo se hace el esfuerzo de hacer una espuela y se hace la estación grande allí, y no justamente en donde, donde coincide la línea principal y esta espuela, que sí hay una pequeña estación, pero no es muy grande. Y así nos vamos, hay una en La Palma, que es una comunidad que casi nadie conoce, muy cercana a Tamuín, y es una estación muy grande, ya con una fábrica que ya tiene argamasas, ya tiene aplanados, pero eso nos dice que tal vez la caña, la producción cañera que hay alrededor, obligó a que esa estación fuera más grande. Entonces hay más diversidad, es muy diversa la arquitectura de las estaciones en esta línea. Y bueno, pues la última que está en el estado es la de Ébano, parecida a la de Valles, que ahorita ya reconvirtieron a un centro cultural, que también se parece a las del Nacional Mexicano. Sí. Luz, la conexión de la Compañía Metalúrgica Mexicana con la estación del Ferrocarril Nacional Mexicano, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, la empresa, Robert Town, que era el dueño de la empresa, de la Metalúrgica Mexicana, consiguió la concesión para construir un ferrocarril a Río Verde. En realidad este ferrocarril no llegó a Río Verde, llegó a Sierra de Álvarez, que era pues evidentemente el lugar que le interesaba. 57, ¿no? Exacto. Y este ferrocarril establecieron su estación Santiago, que es el kilómetro 0, y esta línea yo creo que la recordarán muchos de tus televidentes, era la que se conocía como la del Piojito, por el tamaño del tren, ¿no? Era un tren mucho más pequeño que los ferrocarriles que circulaban sobre las vías del Nacional o del Central Mexicano. La otra participación de la Metalúrgica Mexicana, nada más comento rapidísimo, es que cuando se necesitaba balastro, el grasero, los residuos, lo que sobraba de la fundidora, era lo que vendían y se utilizaba como balastro para las vías del tren. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su participación. Yo creo que el público televidente estará muy contento de haberlas escuchado. Yo también, por supuesto, siempre aprendo de ustedes. Y bueno, pues les agradecemos al público televidente su atención. Nos veremos en el próximo capítulo de Historias de San Luis. Muchas gracias. Gracias.